Eh, Vamos a proyectar. A ver, deme un segundo, por favor. Ah, Creo que todavía no tengo el acceso para poder compartir. Sí, ahorita le doy Ah, el juego ingeniero. ok. Sí, sí, ya me salió. Ya. Justamente. Ujú. Ok. Ahora sí. ¿Se visualiza, por favor, si me lo validas? Sí, ingeniero, se visualiza. Ok, muy agradecido. Bueno, ante todo, buenas noches para todos, ¿no? Los participantes. Espero, bueno, ya estamos casi a media semana, ¿no? Espero que toda la semana se encuentre bien, ¿no? Esperemos que siga así todo. Asimismo, agradecerles a título personal y por la empresa GESConvial en poder asistir a este pequeño webinar que hemos tratado de organizar, ¿no? Sobre un tema en realidad controversial, ¿ah? Porque a veces como que no se aterriza mucho o hay mucha eh, incertidumbre al respecto de qué consideraciones nosotros podríamos tomar para poder determinar, ¿no? Saludos, ¿qué tal, Ubaldo? Saludos de buenas noches. Oye, qué bien Puebla. Buenas noches. Para poder determinar la resistencia al suelo, ¿no? En este caso a nivel de CBR. Así que a lo largo del tiempo que hemos estado acá viendo algunos proyectos en las diferentes instituciones donde he estado, nos damos cuenta de que en muchos casos se evidencia que hace un- una... En realidad se evidencia de lo que se trata el webinar, un análisis al respecto, ¿no? En muchos casos. Pero también en muchos casos encontramos de que simplemente generan un promedio a lo largo de la vida y ese sería el valor determinante, ¿no? Para poder homogenizar un único valor a lo largo de la vida, ¿no? Ahora, hemos visto de que en realidad no queremos ser tajantes y decir, oye, lo que estás planteando no está bien, sino vamos a ser de una mente más abierta. Cuando quiero indicar de que queremos ver o analizarlo con una mente más abierta, es simple y llanamente no solamente, no considerar únicamente el valor promedio, sino que hay que evaluar otras consideraciones más y que el promedio sea una de, ¿no? Y si a la final se acomoda o va de la mano con otros puntos que nosotros estamos analizando, bienvenida sea, ¿no? Eso es más que todo el tenor del tema, ¿no? Por eso no queremos entrar a la discusión en que una metodología es mejor que la otra, que he trabajado por esta a lo largo del tiempo y siempre me ha funcionado, lo he usado en X, Y, Z lugares y no he tenido ningún problema. No, no es tanto de esa manera, ¿no? No hay que ser eh, tan cerrados, ¿no? Sino simplemente y ver opciones, que es lo importante, ¿no? Siempre tratamos de verlo de alguna manera interesante, ¿no? Un claro ejemplo podría ser, ¿no? Oye, quiero comprarme una camiseta, la que sea, y veo en diferentes tiendas, ¿no? De repente, o sea, acá en Perú, ¿no? Zafarela, Ripley, Oeshle, Gamarra, si quieren verlo, el mercado que yo tengo al costado de mi casa, no lo sé, pero ves diferentes opciones y la que mejor se acomoda, en este caso podría ser, no sé, depende de qué punto de vista lo estés evaluando, calidad, costo, entre otras cosas que puedan surgir ahí en una matriz, netamente tú vas a tomar la elección. Obviamente que en el tema de pavimentos no vamos a ver esos detalles, ¿no? Pero sí vamos a ver dentro de esta matriz, interesantemente, verlo desde un punto técnico y económico, ¿no? Eso sería fundamental, ¿no? Eso siempre es bueno verlo, ¿no? Tanto técnico-económico, siempre buscamos un equilibrio, ¿no? Al respecto de... Y de eso se trata netamente este webinar, ¿no? Vimos una interesante oportunidad para poder hacer un pequeño conversatorio a través de este webinar con los señores de GESConvial y es por eso más o menos cómo surge esta idea, ¿no?
Normalmente a lo largo de las clases, o normalmente como en estado de docente a través de esta empresa, tratamos de explicar el porqué de lanzar un webinar o lanzar diferentes cursos, ¿no? Hay un porqué, no simplemente, oye, esto está en tendencia y hay que lanzarlo, ¿no? Siempre todo tiene un porqué. Y el porqué es lo que siempre me gusta explicar, ¿no? Para no verlo de un tema tan comercial, ¿no? Sino más que todo de un tema técnico y controversial a la vez, ¿correcto? Así que siempre me tomo unos par de minutos relativamente cortos, pero para que más o menos se entienda la secuencia de cómo tratamos de ver esto, ¿correcto? Perfecto. Bueno, vamos a empezar, recién estamos en la primera página. Vamos a avanzar, ¿no? Y este es un bonito pensamiento que es ideal para muchos, ¿no? Y hoy por hoy es fundamental, ¿no? Un país no se le mide por su grandeza ni por su riqueza, sino por el grado de cultura de cada uno de sus habitantes, ¿no? John F. Kennedy. Esto es clave, la verdad. Tengo muchos colegas que de repente algunos se viven en su tope y creen que ya no pueden ascender más, ¿no? Tal vez en algunos casos sea realidad, pero creería yo que en muchos casos no. Siempre hay que ir avanzando, ¿no? Avanzando, especializándonos, conociendo nuevas experiencias, que eso es bueno, ¿no? Y no solamente centralizarnos a una. Por eso de estas empresas tipo Gesconvial, ¿no? Que trata de poner esto en tela de juicio y poder sacar estos pequeños webinars, ¿no? Que ayudan bastante, la verdad, ayudan bastante, ¿no? La calidad de las vías define el desarrollo de un país. En pocas palabras, esto se define en una abreviatura bien interesante, PBI, ¿no? PBI. Ahorita estoy trabajando ahí hay un pequeño error, ya no estoy trabajando en ADP, pero siempre en Provías descentralizado. Y Provías descentralizado es una de las entidades públicas que ve mucho este punto, ¿no? Ve mucho este punto a nivel de PBI crecimiento a través de la infraestructura vial, ¿no? Donde nosotros sacamos indicadores y en base a los indicadores empezamos a ver el crecimiento que nosotros tenemos, ¿no? Obviamente que este indicador de PBI, de repente, a nivel de vías, ¿no? Suma al PBI total del país, ¿no? Y con eso netamente vemos el crecimiento que podemos generar dentro, eh, a nivel nacional, ¿no? Y a la vez, si se dan cuenta, cómo es medio curioso esto, ¿no? Levantamos el PBI y otras empresas o otros países lo ven como un potencial, oye, acá vale la pena invertir, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo todo tiene relación, ¿no? Y eso es lo que a veces tratamos nosotros de explicar, ¿no? No simplemente ser sesgados a, oye, hay que aprender pavimentos, hay que aprender esto, sino hay que ver lo que conlleva esto, ¿no? Es algo bastante interesante, ¿no? Y, y paradójico a la vez, ¿no? Acá normalmente siempre mostramos esta pequeña imagen y acá más o menos de lo primero que estaba hablando, ¿no? Costo-beneficio, ¿no? Discúlpeme, un análisis técnico y económico. Normalmente en los proyectos del Estado, a nivel de diseño, a veces son muy escuetos, ¿no? Son muy escuetos los diseños que nosotros queremos plantear para cualquier solución que nosotros veamos, ¿no? Ahora, también depende de la entidad. Eso sí, también hay que ser bien cierto. Dependiendo de la entidad, este valor puede tener su tendencia a subir o a bajar, dependiendo del caso, ¿no? Ahora, normalmente al momento de hacer el expediente, perfil, o bueno, más que todo expediente, se lanza una licitación al respecto, ¿no? Y netamente en este expediente tenemos un valor referencial, ¿no? Pero al momento de hacer la licitación, siempre hay un par de puntos poco menor al valor referencial, ¿no? Y ese es el valor que netamente ganamos el proyecto, ¿no? Ahora, acá a veces hay que tener un tino de cuidado porque el valor referencial, si queremos cuantificarlo, realmente estamos hablando del 100%, ¿no? Pero cuando nosotros lanzamos una propuesta, de repente podríamos ganar el 96, hasta el 90, digamos, ¿no? Si es que queremos colocar algún rango, ¿no? Eso es lo clásico que se está viendo a lo largo de mucho tiempo. Pero eh, con el libre pasar del tiempo, he visto algunos proyectos que se ganan, aunque no me crean, la verdad, el 70%, ¿no? Ahora, ese 30% que prácticamente se está sacrificando en el expediente, a uno lo hace pensar, uy,
el contratista, ¿qué está haciendo para poder llegar a ese 70% de ganarse el proyecto? ¿No? Es una disminución muy, muy abrupta, muy vistosa, ¿no? Que cualquiera se podría dar cuenta, ¿no? Pero dejémoslo ahí, de repente podría ver el tema de la calidad, o simple y llanamente, si es que de repente la primera conclusión que le estoy manifestando es de repente errónea, de repente el contratista tiene equipos, tiene personal, qué sé yo, cosas que le sumen para poder disminuir tanto el valor, ¿no? Pero aún así genera este pequeño salto que te hace mover los ojos, ¿no? Uy, ¿qué pasó acá, no? Pero bueno. Luego tenemos la construcción, ¿no? Que obviamente es más en base al expediente, a la licitación, o a la construcción, ¿no? Pero miren lo que sucede. Si tomamos en consideración lo antes mencionado, quieran o no, al momento de generar el proyecto va a generar un sobrecosto. Esto, dicho de otra manera, adicionales, ¿no? Adicionales. Ahora, depende cómo quieran ver estos adicionales, porque acá hay dos tendencias que se me ocurren y se me vienen ahorita a la cabeza. Una cosa es una construcción que se adecua al tema de adicionales y es algo muy, mm, se podría decir que muchas veces, en muchos casos se evidencia, ¿no? Pero ahora, si nosotros queremos verlo como niveles de servicio, estas pequeñas concesiones, prácticamente estos sobrecostos adicionales no existen, ¿no? Y prácticamente el riesgo lo asume el contratista, ¿no? Estos comúnmente llamados PGVs, que son proyectos de gestión vial. Pau, ¿me podrían apoyar la persona que tiene abierto el micro, por favor, cerrarlo? Porque si no genera... A ver, ¿quién es? Oh, creo que ya lo silenciaron. Oh, muy agradecido, muy agradecido. ¿Correcto? Así que hay que verlo de esta manera, ¿no? A nivel de construcción, como obra, sí, se generan estos sobrecostos, ¿no? Adicionales de obra, ¿no? Traducido de alguna manera. Pero a nivel eh, pero si queremos verlo como nivel de servicio, el contratista asume todo, porque el contratista es prácticamente el que hace el PGB, el plan de gestión vial, ¿no? Y estos proyectos son por 5 años, ¿no? Y de alguna manera se cubren, ¿no? Pero aún así hemos encontrado algunas curiosidades al respecto, ¿no? Que de repente dentro del curso lo podemos estar mencionando, ¿no? Sé que no es un curso netamente de nivel de servicio, pero es interesante mencionarlo, ¿no? Como gestión. Posterior a eso, como le dije, la calidad de repente se ve cuestionada, ¿no? Por estas disminuciones tan abruptas que se generan. Y aparte, en muchos casos, de repente si lo queremos ver, en muchos casos no hay mantenimientos, ¿no? Ahora, mantenimientos también dependen, ¿no? Si son proveedores descentralizados, por niveles de servicio, está garantizado por 5 años. Después para la transferencia, que lo tiene, se le devuelven las carreteras a los gobiernos regionales, ahí sí viene un problema, ¿no? Porque tendrían que tener eso en su plan multianual, ¿no? Consideración para ese mantenimiento que se le tenga que dar, ¿no? Esa es una. Gobiernos regionales, lo que menciono, pero provinciales, distritales, es poco o nada el mantenimiento que se le da, ¿no? Caso contrario, de repente si lo queremos puntualizar y aterrizar con Provías Nacional, ahí la cosa cambia. Normalmente todas las carreteras están concesionadas, ¿no? Por bastante tiempo, y obviamente eso se encarga la entidad privada, ¿no? Así que y no tuviera tanto problema, ¿no? Pero más o menos es el estatus de manera muy general de nuestro día a día, si es que queremos meternos al tema de vial, ¿no? Ok. Esta, esta pequeña imagen la muestro porque la verdad es bastante interesante, bastante interesante. Y netamente, si queremos puntualizar esto como un iceberg, y generamos una línea de corte transversal, es prácticamente lo que evidencia mucho o trata de dividir lo que la gente quiere ver, ¿no? Por ejemplo, una persona que podría ser un usuario, ¿no? Ve la punta del iceberg, ¿no? Lo que está a flote. Esta persona puede ver netamente la vía, ¿no? Va a evidenciar la vía, ¿no? La cual la va a utilizar para transportarse de un punto a otro, ¿no? Ahora, normalmente esta persona puede ver la vía
gris, negro, cuadraditos, ¿no? ¿Qué es la terminología que normalmente utilizaría la gente, ¿no? Gris, obviamente, hace referencia al tema de pavimentos de concreto. Negro, se puede ser evidencia a pavimentos flexibles, una mezcla asfáltica. Y cuadraditos, el adoquinado, ¿no? Eso es lo que nosotros podríamos traducirlo. Pero en la terminología común lo ven de esta manera, ¿no? O simple y llanamente, de repente ustedes han escuchado que en vez de decir concreto, le dicen pistas de cemento. Pasa, ¿no? Y en vez de negro, o disculpen, pavimento flexible, le dicen, oye, la vía es de petróleo, ¿no? Así que son los términos adecuados, ¿no? Pero sin saber que para que esto se mantenga a flote, siempre tiene que estar por debajo los especialistas, ¿no? Los especialistas. En estos especialistas deben ser personas capacitadas con la suficiente experiencia y sapiencia para poder mantener todo esto a flote, ¿no? Para poder mantener todo esto a flote. Para poder mantener todo esto a flote, ¿correcto? Ahora, ¿qué tenemos que ver acá? Lo primero, la verdad, y siempre es bueno e interesante mencionarlo, estudios básicos. Estos estudios básicos son clave para poder determinar si el pavimento es apto o no es apto, o bueno, en realidad, cualquier tipo de... En este caso se me viene a la cabeza el pavimento, no, disculpen, pero para cualquier tipo de situación, ¿no? Siempre hay estudios básicos. Sin hacer un estudio básico, no podíamos tener una visión de lo que vamos a ver, ¿no? Esto lo relaciono siempre igual cuando te vas a un médico, ¿no? El médico, tú dices, me venía a hacer un chequeo general y el médico siempre tiene que decirte ya, de repente, no se me ocurre ahorita, ¿no? Dependiendo de la edad, dicen, ya, mira, en esta edad más o menos, realmente por estadísticas, normalmente la gente sufre de esto, 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 esto. Ya voy a evaluarte esto, esto. ¿Tienes algún dolor? No. ¿Tienes algún dolor? Sí, ya. También te voy a sumar esto, ta, ta, ta. Pero tiene una idea y respecto a eso, te van a hacer los análisis respectivos y con eso saca, oye, mira, ahorita estás bien, pero de repente un par de años puedes tener problemas o complicaciones respecto a. Perfecto, ¿no? Pero en muchos casos, si lo relacionamos al tema vial o infraestructura, hablando en general, no hay estos estudios. O si los hay, no son lo suficientemente claros y analizados como para poder determinar algo que nosotros queremos evaluar. Así que hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, porque a las finales esto es prácticamente el cimiento de lo que nosotros queremos construir, ¿correcto? Ahora, una vez identificados, una vez realizados, hay que hacer el procesamiento de los datos. En este caso, campo, ¿no? Porque obviamente no podemos sacar datos si es que no vamos a campo, ¿no? Ahora, en el procesamiento también hay que tener bastante cuidado porque a veces no... De repente a ustedes les ha pasado millones de veces, ¿no? Tenemos hojas de cálculo al respecto, ponemos los datos y con un simple clic corre todo, ¿no? Pero sin darnos cuenta que tal vez esta hoja de cálculo no la proporcionó alguien, nunca la evaluamos, nunca empezamos a ver de dónde salen los datos resultantes en base a la data que nosotros colocamos y de repente estamos arrastrando un error, ¿no? A lo largo de todo, estamos arrastrando un error, error, error y nos genera un problema. Así que siempre hay que, bueno, ver eso, ¿no? Algunos profesionales de frente que le puede pasar eso, ven el resultado y dicen, oye, acá algo no me cuadra. Bueno, a eso también se suma la experiencia y las ganas obtenidas por cualquiera, ¿no? Que eso es bien visto, ¿no? Eh, en sí sería procesamiento y análisis, ¿no? Sí, de repente hay que agregarle un poco, ¿no? Procesamiento y análisis de los datos de campo, en base a los estudios realizados. Posterior a esto podemos hacer un diseño de paquete estructural, si es que queremos verlo de esa manera, generar una propuesta. Posterior a esto, en la propuesta se traduce de repente un expediente, ver la ejecución y la supervisión, un plan de mantenimiento en su momento y la finalización del periodo de vida, ¿no? Eso sería lo clave a los finales, ¿no? Ese sería el objetivo del caso, ¿no? Ahora, también hay que tener en consideraciones de que, mm, déjeme y permítame a la vez ver más que todo en tema urbano. Hoy pavimenta, mañana ya no hay nada. Uy, ¿pero qué pasó? ¿No? Y genera bastante controversia, ¿no? Y lo primero que cae, oye, el contratista le pone poca mezcla asfáltica, ¿no? O de repente,
no sé, es una vía de concreto, no es la resistencia adecuada, se están llevando el cemento, que se empiezan a surgir un montón de interrogantes en base a algo, ¿no? Y siempre es negativo, ¿no? Pero sin saber de repente desde que estamos arrasando el problema desde en los estudios básicos o desde el expediente y el expediente resultado de los estudios básicos. Obviamente el procesamiento y análisis. O sea, eso genera bastantes curiosidades, ¿no? Por eso siempre hay que tener en cuenta la calidad, ¿no? De las vías, ¿no? Y esto siempre es un desarrollo de un país, siempre hay que tener estas consideraciones. Entre manuales, normas, manuales, guías que nosotros podemos utilizar son las más comunes las de acá, ¿no? Algunas más actualizadas que otras poco actualizadas, otras prácticamente este año se celebra su quinceañero, como la C010 de pavimentos urbanos, que es bastante curioso, ¿no? Mire, para comentar un caso de Chile, a veces uno, eh, en base a lo académico, empieza a revisar normas de otros países, ¿no? Y por ahí me meto a veces al MOB de Chile, ¿no? Y ellos han actualizado sus normas el año pasado, todas, ¿no? Y si no me equivoco, la política de ellos es que cada 10 años se actualice todo, no por partes, eh, como lo hacemos nosotros. Y a la vez eso vale la pena siempre resaltarlo, ¿no? Uno se está actualizando cada cierto tiempo, ¿no? Lo mismo que creería yo que todos los participantes de este grupo, ¿no? Ahora, de repente que este webinar, sé que esta empresa tiene varios webinars con diferentes cursos. Asumo que varios de ustedes están revisando, chequeando, analizando qué más les conviene al respecto de o en base al tema laboral de cada uno, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Pero también debe ir a la par con esto, ¿no? Debe ir a la par con esto. Ahí sí nos falta un F5, se podría decir, ¿no? Creería yo que es un término un poco antiguo, arcaico para cómo definirían ahorita las cosas los chicos, pero creería yo que todos me siguen la secuencia, ¿no? Nos falta esa actualización, un F5, y totalmente claro, ¿no? Ahora, normalmente, si queremos ver un informe, ¿qué es lo que debería tener mínimo un informe, ¿no? Hemos tratado de dividirlo en algunos puntos, que es lo mínimo que debe considerarse, ¿no? En la revisión de la información, primero, estudios geológicos y mapas geológicos. En muchos casos hay, en muchos casos no hay, ¿no? En pavimentos urbanos sí hemos encontrado algunos de tramos de Piura, tramos de Trujillo, y hablo de la parte norte. De la parte sur no he encontrado, central tampoco, pero sería interesante poder verlo, ¿no? Podemos ver también vistas satelitales, que es interesante también. Hay algunas que son muy actualizadas, hay otras que sí les falta actualización, pero a través del Google Earth los podemos ver, aunque sea para darnos una idea, ¿no? Ahora, una cosa es darnos una idea y otra cosa es utilizar esa data y con eso evitar ir a campo y con eso generar un perfil de la vía y con eso diseñar. Créame, lo he visto. Eso también hay que diferenciar que tiene sus límites, ¿no? Por si acaso. Visita de reconocimiento, ¿no? Visitas a campo. Y con eso elaborar una posible hipótesis del suelo, ¿no? Un probable perfil. Y esto es interesante y resalto hipótesis. Es una idea de, ¿no? Un posible, ¿no? Algo que nosotros nos estamos imaginando, planteando en base a nuestras experiencias, ¿no? Tarará, tarará, ¿no? Que nos puede ayudar para enriquecer esta hipótesis y, ¿por qué no, de repente, precisar que eso es? Tampoco no hay que ser muy drástico al respecto, ¿no? A las finales, esta hipótesis va a tener que ser demostrada, ¿no? Y ahí vienen las investigaciones que nosotros vamos a tener que hacer, las investigaciones geotécnicas, ¿no? Primero, definir el número y ubicación de los sondeos, ¿no? Tipo de ensayos de campo y laboratorio que vamos a hacer, metodología de toma de muestras, ubicación del laboratorio de campo si es que lo vamos a tener, ¿no? Que obviamente debería ser, ¿no? Bueno, más que todo para la construcción, ¿no? Selección del personal de campo y laboratorio, el personal capacitado, ¿no? Siempre hay que ver este tema de las capacitaciones, ¿no? Ahora, también me he percatado también en muchos proyectos, ¿no? Y no sé qué pensarán ustedes, ¿no? El contratista, obviamente, para la redundancia, contrata a su personal, ¿no? Y
De repente, en estos proyectos, estas conservaciones viales, los tienen por 5 años, ¿no? Y ahí los tienen. Pero hasta ahorita, sinceramente, no veo que muchos contratistas inviertan un poco en su personal, ¿no? Puede ser muy bueno, tener bastante manejo del tema, pero siempre es bueno también ir, ir incrementando los conocimientos, ¿no? Y como le dije, a la final cada persona no tiene la verdad absoluta, ¿no? Dependiendo desde qué ángulo lo veas. Siempre es bueno incentivar a las capacitaciones, ¿no? Aunque sean puntos que te puedan hacer mover la ruta crítica, ¿no? Sí, siempre es bueno eso, ¿no? Personal de campo de laboratorio, que conozcan bien, el laboratorio y equipo topográfico calibrado, clave, ¿no? Eso es clave, porque te puede generar mucha variabilidad, que te puede jugar en contra, obviamente. Cronograma de actividades y costos, todo tiene que tener un plan de trabajo al respecto, ¿no? Si no tenemos un plan de trabajo, cada uno trabaja para su preferente direcciones y tenemos un problema, ¿no? Investigaciones de campo, ¿no? Investigaciones de campo, vamos a ver replanteos, siempre es bueno generar los replanteos, no porque el perfil lo dice, el expediente tiene que ser tal cual, ¿no? Y ahora, si es que ha generado un error ahí, cuando hagamos la ejecución y la visita a campo, puede haber un tercer checklist. Eso siempre hay que verlo, ¿no? Ejecutar exploraciones, ensayos in situ, toma de muestras representativas, puede ser alterado o inalterado, dependiendo del caso, lo que vamos a evaluar. Evaluar las condiciones de drenaje, es importantísimo, ¿no? Miren, en muchos proyectos estoy viendo, an- me cito en la experiencia que estoy viendo dentro de los proyectos, ¿no? Obviamente entendería que cada uno tiene su experiencia, ¿no? Pero a veces no ha sido determinado bien este tipo de colocación de cunetas, ¿correcto? Y muchos proyectos, o bueno, sí tienen planteado el tema de cunetas, correcto, pero estas cunetas son de tierra, no son revestidas. Y justamente ponen ese tipo de cunetas en lugares donde las precipitaciones son altas. Hay bastante maleza, que obviamente con la lluvia crece, invaden las cunetas, o simplemente las colmatan, o las saturan, y lo que hacen es de que todas estas precipitaciones vayan al pavimento, ¿no? Lo inundan y el pavimento falla, ¿no? Y por haber no considerado de repente estas cunetas que en vez de que sean de tierra, sean revestidas, de repente alcantarillas, cada 500, 250, dependiendo del caso, ¿no? O medidas de evacuación, ¿no? Y miren, y uno de frente va y dice, oye, el pavimento está fallando, ¿no? El pavimento está fallando. Y no es tanto que el pavimento esté fallando, ¿no? Hay que ver que cuando nosotros evaluamos eh, eh, esto, lo evaluamos como valga lo indicado anteriormente, lo vemos como un proyecto. Al momento de evaluar un proyecto, esto lo vemos algo integral. Eso siempre hay que tener en consideración, ¿no? Al momento de verlo integral, vemos todo el conjunto. No simplemente nos citamos a un punto. Y de repente el pavimento no es que sea malo, la opción que hemos planteado no es que sea malo, el proceso constructivo no es que sea mal, sino que está mal concebido desde el perfil que arrastra el expediente y genera estos problemas en ejecución. Hay que ver esto. Evaluación de canteras también, posible ubicación de materiales, es clave, investigación en el laboratorio, todos los análisis referentes, ¿no? Obviamente que al que queremos llegar al último es el CBR, pero yo me acuerdo que un alumno en la universidad me dice, ingeniero, para llegar a CBR necesito Proctor. Eh, pues sí, necesitamos Proctor, ¿no? Porque recuerda que el Proctor eh, nos va a dar el punto clave del contenido de humedad, el óptimo contenido de humedad para tener la máxima densidad. Y esto a la vez conversa, estos datos conversan con el valor de CBR, ¿no? Porque si no, no vamos a tener una buena respuesta al esfuerzo cortante, ¿correcto? Luego de esto, continuamos y vamos a ver el procesamiento, ¿no? Examinar los registros, elaborar un perfil, sectorizar el tramo, calcular el módulo resiliente, ¿no? Redactar el informe, y eso es lo más puntual, ¿no? Ahora, vamos a ver, ¿no? Mínimamente qué dice nuestra norma, ¿no? La Manual de Soles y Pavimento 2014, ¿no? Con una actualización, si no me equivoco, de 2016 como RD. Pero bueno, sí nos indica que la calicata debe ser 1,50 m de profundidad, ¿no? Y nos demanda que vayamos al cuadro 4.1 para determinar cada cuántas calicatas vamos a hacer, ¿no? Que es lo primordial que tenemos que hacer, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que estos trabajos de campo, ¿no? Son basados en señales, evidencias y problemas de soporte, deformidad y
y durabilidad de la rozante. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Estos sondajes en sí me quieren dar un resultado respecto a eso, generar un perfil estratigráfico del terreno, ¿no? Ahora, tengan en consideración que, si bien es cierto, tengo la cantidad, sé, sé cuál es el número de calicatas que voy a hacer, pero tengo que identificar estas señales que me indiquen dónde hacerlas, ¿no? Y yo me acuerdo que siempre tenía un docente en la universidad y te decía, ¿no? Los pavimentos me hablan, ¿no? Y de repente el comentario no es el adecuado para este webinar, pero uno es joven y sinceramente con mis amigos nos burlamos, ¿no? Este es un demente el que está hablando de esto, ¿no? Años después, el demente somos nosotros, ¿no? Por no entender la analogía o qué es lo que quería llegar a explicarnos nuestro docente en ese momento, ¿no? Sí, sí, sí tiene razón, ¿no? Y obviamente los pavimentos te hablan, y donde están fallando, pues ahí tienes que evaluar, ¿no? Para identificar por qué ha fallado. No vas a hacer, o vas a tratar de colocar una calicata donde, en un sondaje, hablando en general, donde el pavimento lo veas bien. Pues si ves bien es porque está reaccionando bien, ¿no? Prefiero evaluar donde está fallando, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, en Perú tenemos los hospitales, ¿no? Tú vas a un hospital y vas con una pierna con gangrena y te van a cortar la pierna buena y te dejan la pierna con gangrena. Es ilógico, pero pasa acá en Perú, ¿no? Pero bueno, algo así, ¿no? En base a esto, caracterizamos la subrasante, ¿no? Ya tenemos, pero para caracterizar la subrasante, empieza otra vez, recurrimos a estudios básicos. Oye, pero como estudio básico, yo necesito primero el tipo de carretera. Ahora, la pregunta del caso es, ¿cómo yo identifico el tipo de carretera? Algo muy básico y que a la vez tampoco no se ve en muchos proyectos. Estudio de tráfico. Cuando yo evalúo un estudio de tráfico, voy a poder contar mi IMDA, en base a mi IMDA, voy a clasificar el tipo de carretera, la profundidad la tengo clara, y en base a eso voy a saber mi número mínimo de calicatas, ¿correcto? Pero si no sé qué tipo de carretera es, no identifico eso, pues ¿cómo quieren que siga continuando? No se va a poder, ¿no? Uno es consecuente del otro, ¿no? Uno conversa con el otro, ¿no? Acá no, cada uno no trabaja solo. Mínimamente tenemos que tener un estudio de tráfico. Y en el estudio de tráfico, una vez categorizada la vía, podemos ver cuánto es el número de calicatas que necesitamos, ¿no? Y a la vez, al momento de identificar el número de calicatas, también nos indica cuántos valores, cada cuánto va a ser un valor de CBR, que el CBR es un identificador claro para poder evaluar cómo se encuentra este sector, esta carretera, si quieren verlo de manera macro, de la vía, ¿no? Por eso es elemental, para poder determinar el número de puntos a investigar, primero se debe realizar un estudio de tráfico. Es clave. Si no hacemos eso, vamos a tener problemas. Tenemos algunos proyectos que los veía el IBP. Acá en Perú el IBP es el Instituto Vial Provincial. Tal vez algunos trabajen ahí, o algunos lo conozcan, pero desde que uno escucha Instituto Vial Provincial, yo hasta ahorita no veo por qué se le conoce como instituto, ¿no? Porque la verdad no relaciono el, el concepto de instituto, ¿no? Pero bueno, acá lo utilizamos de esa manera, ¿no? Pero bueno, no estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque miren, si buscamos en Google, disculpe, uno dice, ¿no? Instituto es un centro educativo, bueno, a ver, es una institución científica, ¿no? O oficial que presta un servicio específico o estableciendo público para tratamientos físicos. Pero desde que es una institución, es algo científico, ¿no? Evaluado, que te da credibilidad, ¿no? Pero a veces no es tanto así, ¿no? Acá en Perú, los institutos viales he encontrado a lo largo del país, a veces que es una oficina y la oficina es debajo de la escalera, ¿no? A los castigados, ¿no? A los Harry Potter. No entiendo por qué sería mi instituto, ¿verdad? Pero bueno. Si queremos verlo esto, la norma de pavimentos urbanos, bueno, si queremos ver, lo anterior era a nivel de carretera, sí, pero si queremos verlo a nivel de pavimentos urbanos, también tenemos que hacer la tipología de la vía. Y tenemos que ver si es una avenida expresa, arterial, colectora, local. Con eso vamos a ver el número de puntos y el área mínima que necesitamos. Pero para poder identificar el tipo de vía que necesitamos, otra vez un estudio de tráfico.
¿no? Uno es consecuente del otro, como les decía, ¿no? No podemos trabajar de manera independiente. Sin eso no podemos saber cuánto van a ser las caricatas, cada cuánto, qué vamos a hacer, no lo sé. Trabajo ciegas. Por eso hay que tener en cuenta esto. Ese de laboratorio, como les dije en su momento, podemos utilizar cualquiera de estos, ¿no? Tanto ensayos normales o especiales, dependiendo sea el caso. Dependiendo sea el caso. Cada uno está en nuestras normas, el paso a paso de hacer. Formatos hay un montón. Algunos de estos se hablarán en clases, ¿no? Pero quiero seguir avanzando, ¿no? Para poder culminar con este webinar, ¿no? En el ensayo de laboratorio vamos a hacer un registro, ¿no? De las calicatas, ¿no? Cada calicata que vamos a hacer, ¿correcto? A lo largo de la vía, o explanada, como quieran verlo. Y hay que ver, esto también lo hemos agregado, que me parece bastante interesante, ¿no? ¿Qué ensayos? Vamos a tratar de ver. Primero, el contenido de humedad. Mm, Obviamente nos determina el contenido de agua de la muestra, ¿no? De antemano, ¿no? Pero como todo en la vida tiene ventajas y desventajas. Una ventaja sería simplicidad y bajo costo. Sí, es verdad, lo podemos hacer. Precisión de materiales homogéneos, aplicación amplia y fácil interpretación, ¿no? Pesamos el material, ¿no? Lo ponemos a secar, lo pesamos, la diferencia de contenido, ¿no? Por sí, en porcentaje, ¿no? Es relativamente sencillo. Desventajas, el tiempo de secado. Sí, hay que ver que hay relatividad en eso, ¿no? Variabilidad de la humedad. Nos ha pasado que hay proyectos de que lo tenemos, no sé, en la punta del cerro y tienen que bajar tantos cientos kilómetros días, a las meses, semanas, o prácticamente algunos proyectos nos ha pasado que tienen que pasar una barca, ¿no? Pues tenemos un proyecto en Iquitos y para evaluarlo tenían que traer las muestras a Lima. Oye, y salir de Iquitos es por avión, ¿no? Y por avión traer tanto material no era dable. Tenían que salir de Iquitos con una balsa y ir a Yurimaguas y Yurimaguas por ómnibus traerlo a Lima. Te tiras una semana ahí, exagerado, ¿no? Hasta que llegue al laboratorio y todo eso. Oye, ¿esa semana te genera variabilidad en la humedad? Sí, tal vez no. ¿Qué pensaría, no? Cuestión de conversar. De repente alguno me dice, pero hay bolsas térmicas. Sí, es verdad, pero nunca nos hemos puesto a evaluar qué tanto te mueve la aguja ese pequeño detalle, ¿no? Prueba de material, error por evaporación, y hay una solución, ¿no? Y hay una conclusión. Conclusión, dice, el ensayo de contenido de humedad natural es una herramienta útil y accesible para determinar la cantidad de agua en la muestra, pero su eficacia puede verse afectada por el tipo de material y el método específico utilizado, ¿no? Siempre hay que ver eso, ¿no? Ahí está la fórmula. El objetivo de un límite líquido de plástico es netamente obtener datos por medio de los cuales se puedan determinar los siguientes constantes del suelo, ¿no? Si nos vamos a atrever, ¿no? Límite líquido, límite de flujo, P, ¿no? Importantísimo el índice de plasticidad para ver qué tan factible es este suelo susceptible a variabilidades, ¿no? Ventajas, clasificación de suelos, que nos ayuda para la granometría y poder identificar el tipo de suelo. Simplicidad, simplicidad, yo diría, entre paréntesis, caballeros, ¿ah? Porque a los que hemos ido al laboratorio y hacemos usar la copa Casagrande o ver o sacar estas tiritas, ¿no? Para los límites, de pequeños fideitos, es complicado. Yo, la verdad, le soy bien sincero, cuando estás en el laboratorio con los alumnos, sufren para hacer eso. 25 golpes en tu copa Casagrande, te abre menos, te abre más, que mucha agua. Hay que tener una experticia, ¿no? Una experticia. Por eso le decíamos al principio, hay que tener personal capacitado. Hay que tener una prestigio, hay que tener profesionalidad de esto, ¿no? Las ventajas requieren muestras representativas, impacto técnico y operador, ¿no? Tiempo y costo, no consideran todos los factores, variabilidad de los resultados, no adecuados para todos los tipos de suelo, finas nada más, obviamente, ¿no? Ahí está tu copa casera. Granulométrico, bueno, la verdad, esta curva nos puede dar todo, ¿no? Coeficiente de curvaturas, uniformidad, porcentaje de gravas, arena, clasificación de suelos. Pero sumado a lo anterior, obviamente. Uno es consecuente del otro, siempre hay que tener eso en consideración. No podemos trabajar solos, siempre uno es consecuente del otro, ¿no? ¿Correcto? Esto es como tener una pareja, ¿no? Esto es como tener una pareja, netamente. ¿A qué me refiero con esto, no? Si tú quieres avanzar, tienes que estar del lado de alguien para poder seguir avanzando. No vas a arrastrar a alguien, ¿no? Eso es lo que se quiere. Los dos suman a un objetivo, ¿no? No puede ser de que uno le reste al otro y no llegue al objetivo. Algo así, veanlo de esa manera, ¿no? Ventajas, información detallada de la composición del suelo, aplicación diversas,
fundamentos en otras pruebas, ¿no? Por eso es consecuente de, ¿no? Normas establecidas, evaluación de calidad de material, ¿no? Desventajas, tiempo y laborosidad, entre paréntesis, pero bueno, es parte de limitaciones, pérdida de la muestra, variabilidad de resultados, no considera forma de las partículas, eso es importante también a veces, ¿no? Y obviamente que los índices deben estar calibrados, ¿no? Para obtener la distribución del tamaño de las partículas, un material granular y para evaluar el comportamiento de diversas aplicaciones. En base a eso podemos determinar varias. Este es un bonito ensayo, el ensayo de densidad a través del método de cono de arena. Es cono de arena, ¿no? Cono de arena. Bueno, el objetivo, ¿no? El propósito es obtener los datos del medio, de los cuales se puedan determinar primero el contenido de humedad, densidad y el porcentaje de compactación es clave, ¿no? Para hacer la verificación del caso, ¿no? In situ, ¿no? In situ las ventajas, simplicidad, ¿no? Resultados muy rápidos, no requiere muestreos del suelo. Desventajas, presión limitada con los finos, impacto en el manejo del cono, variabilidad de las condiciones del suelo, necesidad de calibración, dificultades en los suelos de alta humedad, tamaño del agujero y uniformidad. Y aparte, tiempo. Pues también, obviamente, ¿no? Porque imagínate hacerte tu cono a lo largo de, no sé, una carretera de 300 kilómetros. Cada ciertos metros hacerte esto como validaciones del día. Te tiras un año. Y esto es, ¿no? En conclusión, con esto podemos medir la densidad del suelo, el sitio, especialmente en suelos granulares, ¿no? Lo que se quiere, ¿no? El ensayo de productor modificado, ¿no? Su propósito, ¿no? Es ver el contenido de humedad, el precio unitario máximo seco, un gráfico de humedad versus precio unitario, máxima densidad, ¿no? Ventajas, adecuado material de construcción, condiciones de compactación, mayor control de la compactación, estándares y normales, y normas adecuadas a la fecha, información específica de proyectos. Desventajas no adecuada para todo tipo de suelos, proceso laborioso, en algunos casos, ¿no? Variabilidad en el manejo de muestras, requiere experiencia técnica y limitaciones de condiciones ambientales, ¿no? No podemos hacer la medición esto cuando empieza a llover, ¿no? Siempre hay que ver esto, ¿no? En conclusión, el ensayo, ¿no? Es una herramienta valiosa de la ingeniería, ¿no? Para evaluar la densidad máxima seca y el contenido óptimo de suelos, ¿no? Material de construcción que requiere compactación de alta energía, ¿no? Es clave. El ensayo CBR, que es la conclusión de, ¿no? O la cereza de la torta, si es que queremos verlo de alguna manera, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos llegar. Así que para evaluar esto hay que tener bastantes datos, ¿no? Y bastantes interrogantes también a la vez. Netamente, el propósito es contener humedad, ¿no? Densidades, porcentaje de expansión, es uno, ¿no? Y la curva de presiones de penetración, ¿no? Ventajas, evaluación de capacidad de carga, normas establecidas, información útil para el diseño de pavimentos, que es clave. De ahí prácticamente extraemos eso, relación directa, simples procedimientos de prueba. Desventajas, impacto de la humedad y compactación, no adecuado para todo tipo de suelos, requiere preparación de la muestra y variabilidad de los resultados, ¿no? Ahí sí voy a hacer un pequeño hincapié, ¿no? Eh, a veces nosotros nos centralizamos mucho en el valor del CBR, ¿no? Y el valor del CBR pensamos que es un valor único. Pues no es tanto un valor único. Siempre hay que tener en cuenta que, por lo dicho anteriormente, siempre te da rangos. Y normalmente un tipo de suelo te debe dar, en especial en alguno de estos tipos de rangos, ¿no? No hay que ser tan estricto, si me da 5 5 es, porque en la universidad hemos analizado bueno, hemos analizado la misma muestra en diferentes, eh, bueno, la misma muestra con diferentes pruebas, y siempre nunca se repite un valor, siempre va por ahí, ¿no? Siempre hay esos rangos, por eso hay que hablar del valor de ese valor a nivel de rangos, ¿no? Como experiencia, ¿no? Correcto. Y lo dicho anterior nos ayuda en esto, ¿no? Por ejemplo, oye, cuando nosotros categorizamos el valor de CBR, ¿no? A través de todos los ensayos anteriores, hay que tener en cuenta que el MTC, ¿no? El Manual de Suelos y Pavimentos nos indica, ¿no? Que en base a ese valor, ¿no? Tú vas a hacer la categorización de la subrasante. Y ojo, si es inadecuado o pobre, pues tú tienes que plantear un mejoramiento. Ya depende de ti qué tipo de mejoramiento quieras plantear, pero siempre considerando eso, que es menor a 6%. Y algunos son muy pegados a la letra. Me dio 6.5, no le voy a hacer mejoramiento. Oye, pero hay que tener en cuenta de que el valor del CBR no es un valor único, trabaja en rangos, ¿no? No hay que ser así tan estricto en esto, ¿no? Yo les recomiendo eso.
los manuales nos recomiendan este tipo de estabilizaciones a través de mejoramiento que nosotros podemos plantear, siempre desde el punto técnico-económico. El más común es sustitución de suelos, la verdad, ¿no? Pero el tema de la sustitución de suelos hay que determinar, oye, cuánto es el espesor de mejoramiento y en base al espesor de mejoramiento, a cuánto elevas tu mejoramiento, ¿no? Discúlpeme, tu CBR, ¿no? En muchos casos he visto, oye, si mejoro, ¿qué pasa si tengo un material malo y, y en ese punto quiero mejorar 15 centímetros? ¿A cuánto eh, se le va el CBR? Algunos dicen, no, mira, tengo un suelo de 6, voy a mejorar 15, pero igual voy a diseñar con 6. Oye, pero entonces, ¿para qué mejoras? O sea, si tú tienes claro que estás mejorando un espesor, la pregunta es cuantificar en cuánto se mejora. Pues si no, no vemos eso, no lo evaluamos, oye, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Hay metodologías. Esta imagen la pongo porque muchos proyectos, acá lo más relaciono con proyectos urbanos, habilitaciones urbanas, para ser más exacto, siendo más preciso cada vez. eh, a veces disculpen, realizan estudios, pero no a nivel de pavimentación, sino a nivel de cimentación. Y me dan valores o identificación de suelos a través de SUCs. Y a través de SUCs, bueno, a veces poco o nada me sirve, ¿no? Tengo que cambiarlo a la clasificación de suelos, pero en base a ASH. Y es por eso que utilizo esta pequeña tabla, ¿no? Que obviamente me voy a más probable al respecto de, ¿no? Ah, y acá, miren, algo está clarísimo de lo que estábamos hablando. Miren, si puntualizamos el valor del CL, que CL, que es una arcilla de alta plasticidad, ¿no? Un clay, ¿no? Clay, light, ¿no? De alta plasticidad, nos damos cuenta que el valor de CBR, mire, va de 5 a 15. De 5 a 15. ¿Se dan cuenta que no es un valor único? Siempre habla de rangos. Decir de que es un valor así preciso, cerrado, es un poco, eh, es un poco improbable tenerlo de esa manera, ¿no? Si- Siempre hay que hablar de rangos, ¿no? Siempre hay que hablar de rangos, ¿correcto? Miren, acá, justamente lo que estamos hablando, ¿no? Acá la experiencia de ambos ingenieros, ¿no? Y cada uno quiere plantear su punto, ¿no? Cada uno tiene su metodología de poder generar un perfil estratigráfico. Obviamente ambas están buenas, ¿no? Pero miren cómo puede ser la variabilidad en algo tan pequeño, una distancia tan corta, que puede generar el tema de los suelos, ¿no? Por eso que genera mucha incertidumbre, ¿no? Por eso que acá hay una pequeña conclusión, ¿no? No hay ciertos cálculos dignos de confianza, sino solo interpretaciones con mayor o menor grado de incertidumbre y confianza. Esto es lo que yo le decía, ¿no? De repente si uno calcula el nivel de CBR, disculpe, uno calcula el CBR que se va a evidenciar a lo largo de la vida con un promedio, pues es tu experiencia, tú crees en eso, bienvenido sea, ¿no? No quiero ir en contra de eso, pero te propongo otras cosas más que te pueden ayudar a de repente ampliar tu mapa, a ampliar la visión de cada uno. Y en base a eso, poder ajustar y mientras más cositas tienes, como que eres más preciso. Pero también hay un problema también ahí, ¿no? No todo es bueno, todo tiene su pro y su contra, ¿no? Que si nos llenamos de tanta información, a veces se nos va a hacer imposible poder tomar una decisión. Así que siempre hay que estar viendo estas cosas, ¿no? Entre una o dos opciones y en esas determinar cuál es el que más acomoda, bienvenida sea. Pero si le meten una, dos, tres, cuatro, cinco, 20, no vamos a poder hacer. Esto, ¿saben qué? Esto lo llevo mucho de la mano a un tema de tesis. Porque en la tesis tenemos dos variables. No tenemos tres, cuatro, cinco, 20 variables. Trata de resolver eso. No vas a poder. Te vas a hacer un mundo. Si se dan cuenta, por lo antes dicho, he ahí el origen de las computadoras. Las computadoras tenemos tanta información que no teníamos forma de cómo procesar todo eso. Nacieron las computadoras que nos ayudan a hacer esto. Ahora, tampoco no les quiero decir que no se puede hacer. Sí, puedes poner un software, ya. Invéntate el software o créalo, analízalo. Uno de estos, por ejemplo, es el HM4. El HM4, nosotros ponemos datos y uno se queda imposible y digo, oye, ¿y cómo procesa eso? Ya, pues el HM4 tiene fórmulas al respecto que ayudan a procesar esto. ¿Cómo lo hacen? Cuestión de que nos metamos al software y empezamos a ver los valores. Ahora, disculpen las fórmulas. Ahora, estas fórmulas están calibradas bajo la experiencia de determinados lugares. En este caso, cito Chile. Están calibradas. Ahora, esas fórmulas, valores o constantes, tráelas a Perú.
Las constantes son de Chile, no son de Perú. Las constantes son de Argentina, no de Perú. Las constantes que pueden hacer la variabilidad son de otras experiencias. No tenemos eso nosotros acá. Nosotros no tenemos eso acá. Y te puede hacer mover mucho el gráfico, ¿me entiendes? Pero, bueno, de repente ese es un tema de conversación a través de un café o de cositas más adelante, ¿no? Miren, perfiles estratigráficos, ¿no? Justamente lo que estamos hablando, ¿no? Por último, ¿no? Los factores que se deben considerar como mínimo: selección de la muestra del suelo, determinar el suelo, pruebas de ensayo de laboratorio, si son arenas, ¿no? Con finos, ¿no? Vamos a ver, determinar el tipo de limo o arcilla, dependiendo sea el caso, ¿no? Es lo más común que encontramos acá, ¿no? Y en base a eso vamos a ver tipo de suelo, propuesta, o de repente si queremos utilizar un aditivo, la experiencia del aditivo que deben tener, disponibilidad del tipo de aditivo también, porque hay aditivos que los traen desde la Conchinchina. Traerlo a Perú es un laberinto. Preferible es que tengan acá depósitos, ¿no? Que cosa que te vas, no sé, como si te fueras a una tienda a la esquina, compras, traes, ¿no? Pero hay tipo de aditivos que lo tienen que traer desde Australia, de Australia a Perú, de Perú a tu obra, es un tramo muy largo, ¿no? Y aparte, sumado los costos. Procesamiento, determinación de la aplicación, determinación del tipo de suelo, ¿no? Vamos a hacer un aditivo, ¿no? Ver si, comprobar si las condiciones se cumplen, verificación de cumplimientos, es aceptable, inaceptable, si no regresamos a cambiar de otro tipo de aditivo o solución. Y con eso podemos ver si es aceptable para poder hacer la estabilización. Ojo, estabilización, ten en cuenta, no estoy citando a cemento, cemento, asfalto. La estabilización, recuerden, si regresamos a lo primero, es a esto, a este capítulo 9, estabilización de suelos de manera general. Dentro de la estabilización de suelos, ¿qué hay? Eh, Estabilización mecánica, hay combinación de suelos, sustitución de suelos, productos químicos, ¿no? Tenemos productos normales, ¿no? Cal, cemento, escoria, sodio, calcio, magnesio, asfalto, utilización de geosintéticos, ¿no? Así que no hay que centralizar el título de estabilización con netamente los estabilizadores de ahí del 9.5 hasta el 9.11, ¿no? No. Sino que el título general es estabilización de suelos. Y dentro de la estabilización de suelos hay diferentes propuestas, ¿no? Lo menciono porque he visto que muchos lo relacionan, ¿no? Así que valga la aclaración. En base a esto, nosotros podemos hacer la sectorización de tramos. Digamos, a lo largo de la carretera tenemos diferentes tipos de CBRs, ¿no? Cada cuánto, no sé, cada 250, cada 500, cada un kilómetro, no lo sé. La pregunta del caso es, oye, en base a toda la información que tengas a lo largo de toda la carretera, ¿cómo determinar el valor del CBR? O a lo mucho, determinar tramos homogéneos. Lo que normalmente utilizamos es tráfico, deflexiones, CBRs, IRI, pero no son los únicos. También puede haber pluviosidad, pendiente, velocidad y diseño, tipo de tráfico, capacidad para el tema de drenaje, número de carriles, geometría, clima. Si se dan cuenta, nos llenamos de variables. Oye, ¿y ahora cuál hacemos? La verdad que es cuestión es cuestión de verlo, ¿no? Ahora, esta sectorización hay que tener algunos fundamentos, ¿no? Primero, la evaluación de terreno de fundación. Si es que hay que hacer un cambio, un mejoramiento, una sustitución, una metodología podría ser Ivanov. Oye, pero no simplemente puede haber eso. Podemos encontrar también la mapa freática. Ahora, ¿qué metodología vamos a utilizar? De repente Ashton nos aconseja, bueno, de repente no, sino Ashton nos aconseja utilizar diferencias acumuladas, anexo J. Pero es el único instituto de la falta, te dice el percentil, ¿no? Y con esto podemos hacer unas propuestas de poder darle una solución al respecto de. Pero se dan cuenta, son varias variables que suman a poder nosotros llegar a la conclusión de algo. O sea, todo es un cargamontón, ¿no? El especialista en esto tiene que tener un cargamontón, analizar diferentes tipos de cosas. ¿Correcto? Son pequeñas imágenes, ¿no? A lo largo de la vida, como nosotros podemos estar viendo, ¿no? Ahí estoy centralizando, ¿no? Se pueden ver en la imagen. Se ven máximos, promedios, mínimos, pero miren la variabilidad que puede haber, ¿no? Algunos me dicen, ingeniero, usa el promedio. Sí, el promedio está bien. De promedio para arriba, te compro la idea. Pero de promedio para abajo, tengo problemas. Y si me voy más abajo, pero ¿y si los valores son menores a 6? Uy, ¿y ahí qué hago? No lo sé. Hay que determinar alguna solución. Para eso el manual de carreteras te da algunas opciones, ¿no? Para poder determinar el valor del CBR, ¿no? Si tienes sectores con más, disculpen, si tienes sectores con 6 o más valores de CBR o con menos de 6 valores. Si es con 6, más de 6, un dato puede ser, como dice acá, ¿no? Solo representativo o la selección de características más generales se determinará el valor CBR de diseño de la rasante considerando un promedio total de los valores analizados por el sector de características homogéneas. Una posible solución es promedio. Lo que tú estabas planteando estaba bien, ¿no? No está mal, ¿no? Pues es una opción.
Por eso digo, es una opción. Pero siempre y cuando, ¿no? Sección de características homogéneas, o sea que los valores CBR vayan por ahí. Oye, pero si tienes un CBR de 80 y tienes un CBR de 6, sacas un promedio, es 40 y pico. Y tú dices, voy a diseñar con 40 y pico. Oye, con 40 y pico para lo de 86, el sector de 86, estás cañón, no hay problema. Pero con 40 y pico para un sector que tiene CBR de 6, pues ahí vas a tener problemas. ¿Me dejo entender? Por eso dice que más o menos son de características homogéneas. Ahora, ¿qué te dice esto? ¿Qué creería yo que es más preciso? Ya. Los sectores con menos valores, disculpen, con sectores con menos de 6 valores, ¿no? Tienes dos opciones. Si los valores son parecidos o similares, tomar el valor promedio, lo mismo que el punto anterior, preciso. Pero dice parecidos o similares. Si los valores no son parecidos o no son similares, tomar el valor crítico, el más bajo. Ah, interesante, el valor más bajo, es más conservador en pocas palabras. De ahí otra cosa también te dice en el caso de subdividir la sección a fin de determinar el valor promedio, longitudes no más de 100 metros. Pero 100 metros, longitud de valores, te vas a llenar de valores, ¿no? Siempre hay que estar viendo eso, ¿no? En pocas palabras, debemos entonces preguntar, ¿no? ¿Qué debe tener, qué debe contener un estudio de mecánica de suelos para que sea realmente útil y funcional en mi proyecto? O bueno, el proyecto de ustedes. Mínimamente una introducción. Introducción del proyecto, descripción del proyecto, objetivos, metodología que vamos a utilizar en serio de campo laboratorio para hacer el contraste. Geología en el caso de algunos temas puntuales, ¿no? Aspectos sísmicos, lo vamos a considerar a través de la geología, estabilidad de taludes, qué sé yo. Clave, presencia de napa freática, ¿no? Análisis de resultados de campo y laboratorio y la evaluación de la capacidad portante del suelo, ¿no? CR, por las palabras, ¿no? Bueno, eso es todo. Netamente queríamos mencionar algo bastante general, de verdad, de lo que se puede mencionar acá. Así que les agradezco a todos eh, por su participación, ¿no? Veo que aquí hay algunas preguntas, si me permiten responder, por favor. A ver, disculpen. Presente, buenas noches. Ah, ok, ok. Bueno, si no hubiera ninguna pregunta o consulta, por mi parte sería todo. Y de antemano otra vez les agradezco por su tiempo en tomarse el tiempo de participar de este pequeño webinar, que entiendo que el tiempo de cada persona es crucial. Podemos estar pasando tiempo con la familia, en general, pero se toma un pequeño tiempo para escuchar. De antemano se los agradezco mucho y por mí sería todo. Muy agradecido. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, por llevar a cabo el webinar de esta noche. Ya nos veremos al inicio del curso Mecánica de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua en Carreteras. Bueno, estimados, ahora vamos a realizar las dos dinámicas que les comenté al inicio. Vamos a empezar con la primera dinámica, ¿sí? Que consiste en brindarles 10 minutos. Ahorita comparto pantalla para obtener el gran descuento, un 50% para ser exactos, para la inscripción del curso, ¿sí? Aquí les voy a compartir la pantalla. Un momento, por favor. Bien, ya se puede visualizar la pantalla. La dinámica empieza ahorita 9:31 y culmina 9:41. Como les comentaba, la dinámica consiste en aplicar un descuento del 50% en la inversión general. Es decir, dentro de los 10 minutos, quienes participen en esta dinámica solamente cancelarán ya no 360 soles, sino una inversión de 180 soles, ¿sí? Para el curso especializado Mecánica de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua de Carreteras. Inicio 3 de junio. Las clases son martes y jueves de 8 a 10 de la noche. ¿Sí? Les voy a mostrar un poco lo que es el temario. Este es el temario de nuestro curso especializado. Inicia el próximo martes 3 de junio a las 8 de la noche. La metodología es 100% virtual, las clases son en vivo.
van a poder interactuar con el docente, realizar consultas para que sean respondidas de manera inmediata. Es un curso que está dirigido a los ingenieros civiles, profesionales afines en la ingeniería y pavimentos, perdón, docentes y estudiantes que deseen potenciar sus conocimientos en la ingeniería de proyectos. Les voy a compartir la inscripción, el enlace, perdón, de inscripción para nuestro curso especializado. En ese link puedan encontrar un instructivo y además de ello el enlace WhatsApp con nuestro equipo de atención. La duración del curso especializado es de 18 horas distribuidas en 9 sesiones. Como les comenté, únicamente los días martes y jueves de 8 a 10 de la noche. Tendrán también acceso a los archivos y las grabaciones de cada sesión realizada, que serán también colgadas en nuestra plataforma. Este es el temario del curso especializado. De igual forma se compartirá el día de mañana con, con los certificados de todos aquellos que han permanecido a lo largo de este webinar. El certificado es totalmente gratuito. Este es nuestro temario, como les sigo comentando. El instructor del curso, los instructores del curso será el ingeniero Julio Heredia, quien ha compartido el webinar de esta noche, y el ingeniero Nilson Coronado. Eh, Iniciamos el 3 de junio y culminamos aproximadamente el 1 de julio. Estamos en la dinámica del 50% de descuento en la inversión general de 360 soles. Estos son nuestros métodos de pago. Ya nos informan que ya tenemos a nuestros primeros inscritos. Muchas felicidades. Este también es el modelo del certificado que se brinda del curso especializado. Este es el modelo de certificado emitido por GESCOMVIAL, ¿sí? Esta es la parte de adelante con un QR de verificación. También van indicadas las sesiones del curso y por una inversión adicional y opcional también se brinda el certificado de colegios de ingenieros del Perú por una inversión de 35 soles o de 10 dólares. Este es el modelo también. Y bueno, ya les compartí el enlace de inscripción. Ya en unos 6 minutos ya cerramos nuestra primera dinámica para pasar al sorteo. También comentarles que el día de mañana se estará enviando la grabación de este webinar a través del Grupal. También se estará emitiendo los certificados a los correos asignados. Y además de ello, estaremos enviando también otra sorpresa que tenemos para ustedes el día de mañana. De igual forma, los invitamos a seguir nuestras redes sociales para que estén pendientes de nuestros webinars y nuestros cursos especializados. Muy bien, estimados, aún
estamos a tiempo de aprovechar esta primera dinámica. Ya tenemos a nuestros primeros inscritos. Ya culminamos en unos minutos para continuar con nuestro sorteo. Recordarles que estamos con el 50% de descuento de la inversión general del curso especializado Mecánica de Suelos, Canteras y Fuentes de Agua de Carreteras. La inversión general es de 360 soles, pero gracias a esta dinámica, la inversión será de 180 soles. ¿Sí? Vamos a mostrar por última vez en nuestro temario. De igual forma, mañana los estaré compartiendo. Iniciamos el próximo martes 3 de junio. La modalidad es virtual, vía Zoom, clases en vivo. El horario es de martes y jueves de 8 de la noche a 10 de la noche. Tiene una duración de 18 horas distribuidas en 9 sesiones. Este es el temario del curso especializado, ¿sí? Este es nuestro temario, nuestros módulos. El curso será dictado por el ingeniero Julio Heredia y el ingeniero Nilson Coronado. Culminamos el 1 de julio y este es el modelo de nuestro certificado, a nombre de GESCUMBIAL, con su QR de verificación, también las sesiones del curso especializado que han sido desarrolladas en el temario. Y como les comentaba, también por una inversión opcional y adicional, también pueden obtener el certificado del Colegio de Ingenieros. La inversión adicional es de 35 soles o de 10 dólares. ¿Sí? Ya estamos a 2 minutos de culminar nuestra primera dinámica. Recuerden que estamos con el 50% de descuento, es decir, la inversión general será de 180 soles. Muy bien, estimados, hemos culminado nuestra primera dinámica. Muchas felicidades para quienes ya se han inscrito en nuestro curso especializado. Y ahora vamos a continuar con el sorteo. ¿Sí? A ver, tenemos un mensaje. Estimado Josué, solamente tiene que ingresar al link que hemos compartido. Ya lo vuelvo a compartir nuevamente. Ya lo compartí. Ingrese a ese link, por favor, y siga las instrucciones. Bien. Igual forma, si tiene alguna duda y hay un enlace en WhatsApp, se une para para poder asesorarle si tiene alguna dificultad. Bien, ahora continuamos con nuestra segunda dinámica, que es el sorteo. Bien, empezamos en 2 minutos, aún pueden inscribirse. Les he vuelto a compartir el enlace. Bien, a las 9:44 empezamos nuestro sorteo.
Muy bien, estimados, damos por iniciada nuestra segunda dinámica, que es el sorteo de nuestras 13 becas para el curso especializado de mecánica de suelos, canteras y fuentes de agua de carreteras. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí nos vamos a quedar con nuestros participantes. ¿Sí? Ya nadie más ingresa al sorteo. Bien, vamos a copiar los nombres de nuestros participantes. Mucha suerte desde ya para todos. Y estos son nuestros participantes y empezamos. Y ya tenemos a nuestro primer participante, Horacio Brian Díaz. Muchas felicidades. Nuestro equipo el día de mañana se estará comunicando con cada uno de nuestros ganadores. Bien, ahora, bueno, vamos a eliminar ya a nuestro primer ganador. Y ahora volvemos con nuestro segundo ganador o ganadora. Y tenemos a nuestro segundo ganador. Muchas felicidades, Diego. Eliminamos a Diego ya del sorteo. Y muy bien, ahora sí, nuestro tercer y último ganador o ganadora. Y tenemos a nuestra tercera ganadora, María Paula. Muchas felicidades. El día de mañana nuestros asesores estarán comunicando con cada uno de nuestros ganadores para enviar el instructivo. Muchas gracias a todos por participar. Y, y nada, los invitamos a que nos sigan en nuestra página para que estén atentos en nuestro curso especializado. Muchas gracias a todos. Que tengan una linda noche.